En diciembre de 1620, un grupo de 102 colonos compuestos por hombres, mujeres y niños arribaron a las costas de lo que hoy en día es Massachusetts, en Norteamérica, a bordo del Mayflower. Habían partido 3 meses antes desde Plymouth, en Inglaterra, con la esperanza de encontrar una tierra prometida. Este grupo se consideraba el nuevo pueblo escogido por Dios con la misión de fundar una nueva Jerusalén. Eran fervientes seguidores de Calvino, decididos a purgar el cristianismo de las influencias del catolicismo. Entre sus posesiones más preciadas, llevaban la renombrada Biblia de Ginebra, una versión de las Escrituras en inglés repleta de notas explicativas que clarificaban los pasajes más difíciles del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso, en diciembre de 1620, las ideas de Calvino también llegaron a América y ayudaron a formar la base de lo que sería la mentalidad en la que se fundaron los Estados Unidos. Poco tiempo después de que el Mayflower llegara a las costas de Massachusetts, el mensaje, el estilo de vida y la influencia de los puritanos se extendieron por todas las colonias, impactando las creencias y perspectivas de otros grupos protestantes. El fervor religioso y la conciencia espiritual que nacieron en Nueva Inglaterra se esparcieron por todo el país. Con el paso del tiempo, este legado puritano se fue transformando y adaptando, pero se convirtió en la base de la identidad estadounidense. Durante los siglos XVII y XVIII, los estadounidenses describieron su propósito en el Nuevo Mundo utilizando referencias bíblicas. Se veían a sí mismos como un pueblo elegido con la misión de construir una nueva Israel o una nueva Jerusalén en lo que consideraban la tierra prometida. Estados Unidos siempre ha sobresalido por la diversidad de subculturas en su sociedad. Sin embargo, también se ha caracterizado por una cultura anglo-protestante dominante, que es compartida por la mayoría de sus habitantes, independientemente de sus subculturas particulares. Las observaciones de Huntington nos ayudan a entender cómo ha sido y sigue siendo Estados Unidos y en qué consiste el mito fundacional, establecido por los colonos, que otorga a Norteamérica el rol de defensor de la libertad en el mundo. Este mito fundacional parece ser compartido incluso por aquellos que fueron esclavos de esos mismos colonos y por un gran número de inmigrantes. Pero, ¿qué hicieron esos devotos puritanos cuando se asentaron en Norteamérica? La separación de Enrique VIII de la Iglesia Católica marcó el nacimiento del anglicanismo y dio paso a una intensa persecución del catolicismo. Cientos de sacerdotes ingleses que se resistieron a aceptar la nueva religión oficial fueron colgados en los campanarios de sus iglesias y cualquier individuo o grupo que se opusiera a la religión estatal fue perseguido. Entre esos grupos disidentes se encontraban los puritanos, quienes tenían la intención de purificar la Iglesia de Inglaterra, pues consideraban que no se había reformado lo suficiente y que debía volverse más estrictamente protestante. Esta hostilidad los llevó a buscar refugio en el Nuevo Mundo. Un grupo representativo de estos puritanos, conocidos como los Padres Peregrinos, pidió al gobierno británico que les concediera tierras en América del Norte para establecerse. La mayoría de los pasajeros del Mayflower eran puritanos no conformistas, que ya no estaban dispuestos a seguir las enseñanzas de Roma que la Iglesia de Inglaterra obedecía. Su verdadero propósito era establecer el reino de Dios en la tierra. Eran personas idealistas, fanáticas e inflexibles con un fuerte sentido de superioridad moral. 10 años después, en 1630, un nuevo grupo de colonos llegó a Norteamérica bajo el liderazgo de John Winthrop. Este se veía a sí mismo como un Moisés moderno, encargado de guiar a sus compatriotas hacia la tierra prometida. Cuando la flota zarpó en 1630, Winthrop sintió que él y sus compañeros estaban protagonizando un auténtico pasaje bíblico, una nueva huida de Egipto en busca de la tierra prometida. Durante la travesía, Winthrop se enteró de que los indígenas estaban siendo devastados por la viruela, a lo que respondió: «Dios ha dejado claro nuestro derecho a ocupar estas tierras». Cuando los colonos llegaron a América, tanto las costas como el interior de Massachusetts estaban habitados por varias tribus de la familia lingüística algonquina. En diciembre de 1620, los peregrinos que llegaron a bordo del Mayflower iniciaron relaciones de amistad con los nativos. Se cuenta que los Wampanoag enseñaron a los colonos habilidades para su supervivencia como la pesca y la agricultura. Cuando llegó la época de la cosecha, los colonos invitaron a un centenar de nativos a un festín para dar gracias a Dios, y desde entonces las familias puritanas mantuvieron la tradición de reunirse en esa fecha. Este evento es lo que hoy conocemos como el Día de Acción de Gracias, aunque con una notable diferencia: los indígenas no fueron invitados nuevamente. En tan solo 2 décadas, entre 1620 y 1640 aproximadamente, 20.000 puritanos llegaron a las costas de Massachusetts. La paz entre estos colonos y los nativos se mantuvo hasta 1637. Desde ese momento, las colonias inglesas de América del Norte comenzaron a aplicar una política de Estado que fue aprobada democráticamente por los parlamentos de cada colonia. Esta política se basaba en un lema claro:
el mejor indio es el indio muerto. Solo quedaba determinar cuál era el método más eficiente para alcanzar el objetivo estratégico de limpiar América del Norte de los salvajes pieles rojas. Pronto encontraron la solución: ofrecer incentivos económicos a la población para que todos participaran en la tarea de exterminar a los indígenas. El propio Karl Marx describió la situación así: esos austeros virtuosos del protestantismo, los puritanos, acordaron ofrecer una recompensa de 40 libras por cada cuero cabelludo de indio y por cada piel roja capturada. En 1720, el premio se elevó a 100 libras por cada cuero cabelludo, y en 1744, después de que la colonia de la bahía de Massachusetts declarara rebelde a una tribu, se pagó 100 libras por cuero cabelludo de varón mayor de 12 años, 105 libras por cada varón prisionero, 55 libras por mujeres y niños capturados y 50 libras por cuero cabelludo de mujeres y niños. Así comenzó la limpieza étnica en las colonias inglesas de América del Norte, una limpieza que no terminó hasta 1898. La respuesta a por qué aquellos hombres de fe, tan sinceros, austeros y virtuosos, optaron por una eliminación directa de las comunidades indígenas, deben buscarse en la nueva teología que se había desarrollado en Europa a partir de la Reforma Protestante y en la política común que se implementó tanto en Washington como en Londres. La segunda clave se relaciona con lo que sucedió en la América española, donde junto al rudo conquistador llegó el evangelizador armado únicamente con rosarios y crucifijos. En Norteamérica, el pionero de la conquista y la colonización fue casi siempre a la vez guerrero y pastor. Llevaba en sus manos la espada y la Biblia. Con la Biblia juzgaría, con la espada castigaría. En el conquistador y colonizador anglosajón, el guerrero y el juez están unidos. El primero decidirá lo que mejor conviene hacer con ese otro, mientras que el segundo juzgará la forma en que debe llevarse a cabo dicha conveniencia. Desde el peregrino que descendió del Mayflower hasta el pionero que avanzó sobre las llanuras del lejano oeste, nadie responde moralmente. Ellos son los únicos jueces de sus actos. La primera clave para interpretar esta situación radica en comprender que, en el evangelizador anglosajón, el amoroso Dios del Nuevo Testamento es reemplazado por el severo Dios del Antiguo Testamento. Por el contrario, en la América española, el misionero tenía más poder que el conquistador, pues inspiraba y manejaba al poder temporal. Podría pensarse que la decisión de exterminar a los indígenas era cruel y contraria al Evangelio y que los puritanos deberían haber comprendido que actuaban en contra del mandato bíblico. Sin embargo, en la formación teológica del colono puritano, el Antiguo Testamento prevalece sobre el Nuevo, y además, para ellos la crueldad ejercida sobre los indígenas no es la crueldad natural innata en todo hombre, sino la crueldad necesaria para que el bien triunfe, para que el reino de Dios se haga realidad. Es decir, en la teología puritana la crueldad deja de serlo cuando se aplica para cumplir la voluntad de Dios. Desde el principio, los colonos en Norteamérica comprendieron que los indígenas no tenían cabida en su Nueva Jerusalén, y también sabían que su misión allí no era evangelizar, sino construir un nuevo reino de Dios. Conciliar esta creencia con la idea religiosa de que todos los hombres son hijos de Dios, nacen iguales y tienen los mismos derechos, no les resultó complicado, pues aunque la creencia de que todos los hombres nacen iguales era un principio que los peregrinos aceptaban, sin dudar, lo que empezaron a cuestionar fue la permanencia de esa igualdad inicial. Si bien todos los hombres tienen la oportunidad de salvarse, no todos lo consiguen. Por eso, la negativa de los indígenas a adoptar y someterse al modo de vida traído por los colonos no se veía como algo natural producto del encuentro entre culturas diferentes, sino como una prueba de que no formaban parte de los elegidos. Sus costumbres nómadas, la falta de sentido de la propiedad y otras costumbres que contradecían la concepción europea de la vida, demostraban claramente que aunque todos los hombres nacen iguales, no todos mantienen esa igualdad. Por otro lado, los peregrinos y colonos, influenciados por la doctrina de Calvino, tendían a dividir a la humanidad en elegidos y condenados. Ellos se veían obviamente entre los elegidos, pero para los colonos puritanos había algo profundamente erróneo en los indígenas, algo que les impedía comprender las normas morales y legales de los colonizadores. Este algo no podía ser otra cosa que una señal de que esos hombres no eran verdaderos seres humanos, que no eran iguales a los peregrinos. Así, los colonos puritanos solo podían ver a los indígenas como obstáculos que debían ser eliminados, llegando a la conclusión de que el mal había poseído a estos hombres robándoles su humanidad. Los colonizadores, apoyándose en el Antiguo Testamento, casi aniquilaron a los pueblos indígenas transformando sus tierras en territorios destinados exclusivamente a la colonización por blancos. No hubo mezcla de razas, ya que los puritanos consideraban a cada indígena como alguien de condición inferior. Y de este razonamiento surgió una conclusión inevitable. Para construir su nueva Jerusalén, los indígenas debían ser eliminados.
En 1637, los colonos puritanos dieron inicio al genocidio de los pueblos indígenas con el visto bueno de la corona británica. En el país de Dios no había lugar para los hijos del demonio. Para 1795, casi el 95% de la población de Massachusetts ya era de ascendencia inglesa. Por su parte, George Washington, quien más tarde se convertiría en el líder de la nueva nación, describía a los indígenas como bestias salvajes del bosque, y Thomas Jefferson llegó a afirmar: debemos perseguirlos y exterminarlos o desplazarlos a nuevos territorios fuera de nuestro alcance. Cuando estalló el conflicto entre los colonos y el gobierno británico, 6 naciones indígenas se unieron a los ingleses para luchar contra los rebeldes. En esas circunstancias, el Congreso, el órgano que representaba la voluntad de los colonos rebeldes, ordenó la total destrucción de las naciones indígenas aliadas de Gran Bretaña, incluyendo mujeres y niños, una orden sin precedentes en la historia de cualquier nación civilizada. La Declaración de Independencia, cuyo borrador original fue escrito por Thomas Jefferson y revisado por John Adams y Benjamin Franklin, todos ellos considerados padres fundadores de Estados Unidos, fue firmada el 4 de julio de 1776. El 4 de junio de 1779, George Washington ordenó la invasión del territorio de la Confederación Iroquesa, dando instrucciones claras: matar a tantos indígenas como fuera posible y destruir sus aldeas y plantaciones. Todo lo sembrado será arrancado y se impedirá cualquier nueva plantación o cosecha. Lo que no logre el plomo, lo conseguirán el hambre y el invierno. Una década después, en 1789, George Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos. En 1829, Andrew Jackson asumió la presidencia y en diciembre de ese mismo año sostuvo que las tierras situadas al oeste del río Mississippi eran el lugar ideal para que las naciones indígenas pudieran vivir en paz. Así fue como, a finales de mayo de 1830, se aprobó la llamada Ley de Traslado Forzoso de los Indios. La superioridad militar del ejército estadounidense era tan aplastante que los líderes de las naciones indígenas apenas tuvieron la oportunidad de rechazar o modificar los tratados de traslado que el gobierno norteamericano les instaba a firmar. A pesar de ello, algunas naciones indígenas optaron por luchar para evitar el exilio forzoso. En estas batallas, el general Zachary Taylor, quien más tarde se convertiría en presidente de Estados Unidos, desempeñó un papel significativo. Bajo el liderazgo del jefe indígena Halcón Negro, los Sauk y sus aliados combatieron con ferocidad durante meses hasta que fueron finalmente derrotados en la brutal masacre de Bad Axe que tuvo lugar el 2 de agosto de 1832. Más de 400 mujeres, niños y ancianos fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados. Los guerreros Sioux, que apoyaban al ejército estadounidense, capturaron a los pocos Sauk y Fox que lograron huir y les arrancaron el cuero cabelludo. El ejército estadounidense solo sufrió 5 bajas y 19 heridos. El jefe Halcón Negro, capturado en la batalla de Wisconsin Heights, fue exhibido en varias ciudades del oeste como si fuera un extraño animal exótico. Pocos saben que Abraham Lincoln, con solo 23 años, participó en la batalla contra el jefe Halcón Negro y en el genocidio de todo su pueblo. Por otro lado, la nación Cherokee intentó resistir de manera pacífica, recurriendo tanto al Congreso como a la Corte Suprema de Justicia para presentar sus argumentos y buscar una solución legal que evitara el traslado forzoso. Los Cherokee formaban parte de las denominadas 5 tribus civilizadas, que habían sido cristianizadas, se habían asentado de manera permanente y aprendido a cultivar la tierra. Incluso habían desarrollado un sistema de escritura que les permitió publicar un periódico en su propia lengua y en inglés. En 1835, el gobierno les ofreció $4,5 millones para que se trasladaran al oeste del río Mississippi. Sin embargo, la nación Cherokee rechazó la propuesta y presentó al Congreso de Estados Unidos un memorial de súplicas para evitar ser expulsados de sus tierras. En ese texto se podía leer: «En verdad nuestra causa es la misma que la vuestra. Es la causa de la libertad y la justicia. Se basa en vuestros propios principios, los cuales hemos aprendido de vosotros mismos. Porque nos enorgullece considerar a vuestro Washington y a vuestro Jefferson como nuestros grandes maestros. Hemos seguido sus preceptos con éxito y los resultados son evidentes. La rudeza del bosque ha dado paso a viviendas confortables y campos cultivados. La cultura intelectual, los hábitos laboriosos y los placeres de la vida doméstica han reemplazado la rudeza del estado salvaje. También hemos adoptado vuestra religión, hemos leído vuestros libros sagrados. Cientos de nuestros hermanos han abrazado sus doctrinas, practicado las virtudes que enseñan y cultivado las esperanzas que despiertan». Nos dirigimos a los representantes de una nación cristiana, a los amigos de la justicia, a los protectores de los oprimidos. Nuestras esperanzas se renuevan y nuestras perspectivas se iluminan cuando reflexionamos. De vuestra decisión depende nuestro destino. En vuestra benevolencia, humanidad
compasión y buena voluntad depositamos nuestras esperanzas. La petición fue rechazada. Ni la benevolencia ni la compasión figuraban entre las cualidades predominantes en la mayoría de los miembros del Congreso de Estados Unidos. A pesar de que los Cherokee se habían convertido al cristianismo, no eran considerados parte del pueblo elegido por Dios para construir la Nueva Jerusalén, y por lo tanto debían abandonar sus tierras para que fueran ocupadas y trabajadas por los elegidos. Un total de 17.000 Cherokee fueron obligados a abandonar sus hogares en el norte de Georgia y a caminar hasta Oklahoma. Esta dolorosa travesía se conoce en la historia como el Sendero de las Lágrimas. Más de 1.600 kilómetros, de los cuales unos 4.000 indígenas no lograron completar, pues fallecieron por el camino. La realidad es que con la ley de traslado forzoso de los indios, el gobierno de Estados Unidos implementó una limpieza étnica en el territorio comprendido entre los montes Apalaches y el río Mississippi, con el objetivo único de repoblar esas tierras, con el nuevo pueblo elegido por Dios. Y los Cherokee no fueron los únicos. Años más tarde, el gobierno de Abraham Lincoln también forzó al pueblo navajo a dejar sus tierras en Arizona y a caminar más de 500 kilómetros hasta un lugar en Nuevo México conocido como Bosque Redondo. Entre agosto de 1864 y finales de 1866, el ejército de Estados Unidos obligó a esta comunidad indígena a realizar 53 marchas forzadas, sin proporcionarles alimentos ni agua. Decenas de miles de navajos murieron antes de llegar a su destino. La llamada solución para abordar el problema de los nativos en Norteamérica ha sido ampliamente documentada por historiadores. Muchos coinciden en que, por ejemplo, el uso del alcohol se convirtió en una herramienta eficaz para deshacerse de los pueblos indígenas. La estrategia era clara: inducir una embriaguez tan rápida y profunda que no solo suprimiera cualquier forma de resistencia por parte de los indígenas, sino que pudiera llevarlos a la muerte por intoxicación alcohólica. Entre los partidarios de esta práctica se encontraba Benjamin Franklin, quien llegó a declarar: «Es parte del plan divino eliminar a estos salvajes para hacer espacio a los agricultores. Estoy convencido de que el ron es el instrumento adecuado. Ya ha eliminado a todas las tribus que originalmente vivían en la costa». La política de exterminio de los indígenas alcanzó niveles críticos especialmente entre las tribus de las vastas llanuras. Los colonos, quienes se aventuraban cada vez más hacia el oeste, se involucraron en la caza de nativos con una intensidad casi profesional. Uno de sus objetivos principales fue eliminar a los bisontes, animales que eran esenciales para la subsistencia económica de los pueblos indígenas. Durante los conflictos de finales del siglo XIX, más de 50 millones de bisontes fueron masacrados, lo que inclinó decisivamente el equilibrio de poder a favor de los colonos angloamericanos. Tribus como los Sioux y los Cheyennes demostraron ser más eficientes en combate que los soldados blancos. Aunque tenían menos armamento, se estima que los Sioux lograron acabar con 5 veces más soldados de los que ellos mismos perdieron. A pesar de estas habilidades en combate, estas tribus finalmente fueron derrotadas, no por falta de valor, sino por el hambre y la miseria que se extendieron cuando los colonos lograron exterminar a los bisontes, una fuente vital de alimento y recursos para los indígenas. En la construcción de lo que hoy es Estados Unidos, se adoptó una visión que trataba a los indígenas como seres inferiores, lo que muchos consideran el primer paso hacia un genocidio. Por ejemplo, en 1850 en California había cerca de 100.000 indígenas. 10 años más tarde, ese número había disminuido a solo 35.000. A nivel nacional, la población indígena original de aproximadamente 1.200.000 personas se redujo a menos de 500.000 y para 1890 apenas quedaban 220.000. Los que sobrevivieron a las balas y al hambre fueron relegados a áreas llamadas reservas, que funcionaban prácticamente como campos de concentración. Además, la ley estadounidense negó a los indígenas la ciudadanía. No fue hasta 1924 que el Congreso aprobó la Ley de Ciudadanía India, aunque esta ley los consideraba ciudadanos de segunda clase. A estos ciudadanos tampoco se les permitió votar en todos los estados de la Unión hasta 1948, y tuvieron que esperar hasta 1993, casi ya el siglo XXI, para que su libertad religiosa fuera plenamente reconocida.